Bueno, Shalom, Shalom, mis amados hermanos. Soy Robinson Incapié, Irmiyahu Hanabi. Un gusto saludarlos el día de hoy. Bueno, la enseñanza que quería compartirles en esta hora era Am Israel. Para muchos realmente de pronto creen que Am Israel está asociado con el Estado de Israel y pues de eso se trata esta enseñanza, precisamente para que conozcamos, porque dice, cada término es un significado directamente y nosotros debemos conocer realmente las sendas antiguas y dice que aquel que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Entonces el día de hoy pues quiero enseñarles de estos términos tan valiosos que el Eterno nos encomendó. Muchas personas creen que el Estado de Israel es el pueblo del Eterno, el pueblo de Dios, pero realmente no es cierto, hermanos. El Estado de Israel es simplemente un término que se asoció a una palabra que desde hace la creación, pues ha venido cambiando prácticamente de dueños, de situaciones, de escenarios, y el día de hoy, pues, durante el recorrer del tiempo, pues se le asoció una palabra que fue el Estado, que en hebreo significa Medinat Israel o Estado de Israel, que realmente no viene representado con el pueblo del Eterno, como les decía, con el pueblo del Creador, sino más bien está asociado directamente con un término político y una esencia política. Bueno, el término correcto es Am Israel. Pero, ¿qué significa Am Israel? Pues Am significa pueblo como unidad congregada, tribu como las de Israel precisamente, tropas o ayudantes, rebaño, ejército, gente, hombres, nación, pueblo, multitudes. Mientras que la palabra Israel viene desde el padre, el Jacob, un siervo del Eterno que precisamente halló gracia delante de los ojos del Eterno y delante del Todopoderoso y le encomendó una misión y tuvo pues unos hijos a los cuales él quiso realmente estipular y posicionar en un territorio, que fueron 12 hijos que él tuvo para los que no lo conocen, pero él antes de que se llamara Israel, pues precisamente él peleó con un ángel del creador del eterno, del todopoderoso, y dijo que hasta que no le diera la promesa, no le iba a cumplir. Entonces él decidió, el Eterno decidió cambiarle el nombre de Jacob a Israel. Eso lo podemos encontrar en varios libros de la Biblia, de las enseñanzas. Y el nombre Israel sí está más asociado, como su nombre lo dice, él gobernará. An significa pueblo, nación, multitudes. An significa tribu, rebaño, mientras que Israel significa él gobernará. Entonces mira la complejidad de las palabras, porque precisamente es la morfología, la estructura de la composición de las palabras, pues su significado es diferente. No es lo mismo decir espíritu a Espíritu Santo, no es lo mismo decir Ruach HaKodesh, que es lo mismo Espíritu Santo, o decir espíritu inmundo, que es Ruach Tumá, a decir Ruach HaKodesh, que es lo que yo les estoy diciendo, que significa Espíritu Santo. El término de las palabras y el significado es diferente cada vez, pero pues la esencia se pierde. Entonces nosotros nos debemos enfocar muchas veces en el significado de las palabras, por eso el nombre del Eterno, el nombre del Creador, el nombre del Altísimo ha sido tergiversado, ha sido manipulado y todas las culturas lo ven como de diferentes formas. Bueno, no es el caso el día de hoy. Vamos precisamente a enfocarnos en el libro de Isaías 41, 8, 9, Isaías 41, 8, 9, hermanos, donde dice la palabra, pero tú Israel, siervo mío, eres tú Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Eso lo podemos ver propiamente y que el nombre de Israel significa un siervo del Eterno, que el Eterno escogió para cumplir una misión, como les decía anteriormente, y pues en este escenario que vemos actualmente, pues es un término de que muchas personas desconocen, porque pues de eso se trata, de estudiar los senderos antiguos, de volver al pasado y pues prácticamente conocer la historia, conocer los mapas geográficos que nos muestran directamente en la parte final de las Biblias, nos muestran también unos libros que muchas veces de pronto no entendemos y no podemos interpretar. Entonces el día de hoy vamos a descifrar eso para que podamos tener una complejidad y podamos tener una interpretación de lo que el creador quiere mostrarnos. Pues el nombre de él se llamaba anteriormente Jacob y como les decía, pues tuvo un cara a cara con el Eterno y con un ángel del Eterno y quiso cambiar de nombre
Y eso tenía pues una representación en cuanto a la esencia también de cada persona, cuando decidimos de pronto cambiar de una postura a otra postura, cuando decidimos ser diferentes en cuanto a nuestra personalidad, porque maduramos, porque realmente evolucionamos y no queremos seguir siendo ese viejo hombre que anteriormente éramos. Bueno, pero también nos dice en Isaías 42:1, Isaías 42:1 nos dice la palabra, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, como les decía, mi ruach. Él traerá justicia a las naciones. Bueno, este pueblo que va a traer justicia a las naciones, estas multitudes, este rebaño que va a traer esa justicia, ese siervo que va a traer directamente un pueblo y una justicia involucrada, tiene un propósito para que nosotros lo conozcamos, que es el pueblo de Israel. Pero realmente, ¿qué es lo que representa? Pues también está en el libro de Isaías 49:6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Bueno, hermanos, precisamente el nombre de Israel abarca 12 tribus que están asociadas con ese nombre, como les decía, que son las 12 tribus de Israel, que quizás 6 vienen siendo de bendición y 6 vienen siendo de maldición. Eso también está en el libro de Génesis, está en el libro de Josué, está en el libro de Deuteronomio, bueno, en otros libros también, pero este siervo del Eterno, pues, él tiene 12 hijos, ¿cierto? De los cuales 12 tribus representan este siervo de Israel, y él les delegó precisamente unas bendiciones y también les delegó unas maldiciones a ciertos de ellos. En todo caso, el Eterno quiere que nosotros hagamos lo mismo que este siervo, conozcamos esa historia, conozcamos esa gran verdad, conozcamos esas tribus que representan esas tribus, cada una de manera diferente, de personalidades diferentes, con esencias totalmente distintas, de las cuales vienen a retribuir, a contribuir en este plano que estamos actualmente conociendo, ¿cierto? Como les decía, pues la historia ha cambiado demasiado, la historia ha repercutido en los países, en las naciones de la tierra. Ahorita conocemos los departamentos, los corregimientos, los municipios, la soberanía, la democracia de las naciones, de los países de la tierra, y cada uno de ellos como que replicaron realmente el orden que estaba consolidado anteriormente por medio de este varón que el Eterno destinó desde antes de la creación. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar acá para que sigamos conociendo realmente lo que el Eterno nos dice. Dice desde la creación de Adán y Hawa, realmente es el nombre de Eva en hebreo, Hawa, pero pues nosotros lo conocemos como Eva, pero pues no está mal que le digamos Eva, ¿cierto? Igualmente hay que llamarle las cosas por su nombre como lo consideramos, pero es para que me puedan entender mejor de qué trata la escritura. Como dicen, como dicen las escrituras, en el principio creó Elohim, dice, Berechit bara Elohim, el Haares Afachamain, dice. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Eso lo podemos encontrar en Bereshit, que es Génesis 1:1 hasta el 2. Esta es desde la creación de Adán y Java, ¿cierto? Entonces, de ahí partió la historia, hermano. De ahí partió este pueblo, este hombre y mujer, los creó el Eterno, Israel, los creó, en ellos no había pecado, los puso a escoger entre dos caminos, entre el árbol del conocimiento, entre el Etz Haad y entre el Eshaim, que es el árbol de la vida, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y les dijo, de todo árbol podéis comer, menos del árbol de la ciencia y del conocimiento. Y como todos los seres humanos, pues exploramos, queremos ser más que los demás y no lo podemos ser. Todos somos iguales y todos podemos adquirir ese conocimiento que el Eterno nos quiere dar a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, después de ese momento, pues el hombre pecó, el hombre llevaba en sí todas las almas en esta criatura, en Adán, en un estado de completa unidad, y se mezcló el bien y el mal, y desde ahí realmente cayó la enfermedad, cayó la muerte, cayó el sufrimiento sobre la humanidad, después de que ese hombre y esa mujer cometieron de ese árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Listo, de ahí parte la historia, ¿cierto? Como lo podemos encontrar. Después podemos ver un diluvio, ¿cierto? Que hubo
por medio de un hombre que fue Noaj. En hebreo, pues lo conocemos como Noé. Este hombre pues fue un justo delante de los ojos del Eterno, delante del Creador, y él halló gracia delante del Todopoderoso para construir este gran arca. Pues como lo encontramos en el Génesis 7:1, dice, dijo luego Yahweh o el Eterno, el Elohim, a Noaj, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Nosotros debemos ser justos delante de las generaciones que estamos viviendo, hermanos, y debemos creerle cuando el Eterno nos manda una misión. El día de hoy la misión mía pues es compartirles esta enseñanza para que ustedes puedan conocer un poco más de lo que el Eterno quiere mostrarnos, y mira que traté de hacer con las presentaciones. Ahorita vamos a ver unos mapitas, ahorita nos vamos a dar cuenta realmente qué es lo que está sucediendo en el Estado palestino israelí, y vamos a entrar a comprometernos un poco más y a pedirle al Eterno de que nos revele y que nos muestre esa interpretación que nosotros tenemos para poder realmente asociarla con la gran verdad que es precisamente Am Israel. Amén. Este escenario sucedió hace mucho, hace 2348 años aproximadamente, antes del Mesías que nosotros conocemos. El Mesías, pues, el Mesías que estuvo en el Calvario y que derramó la sangre por todos nosotros para perdón de pecados y vida eterna, ¿cierto? Bueno, igualmente vamos a continuar por aquí con la enseñanza. También podemos ver cómo a partir de ese momento, eh, Abraham, un hombre, un siervo justo, un hombre de fe, un hombre de decisiones, un hombre realmente obediente a los mandatos, a lo que el Eterno le decía. Él escuchó la voz del Eterno y se destinó a hacer este propósito, esta misión que el Eterno le había encomendado, hermanos. A nosotros el Eterno siempre nos pone misiones y siempre debemos obedecer y siempre debemos cumplir lo que Él nos dice por medio de su palabra, por medio del Espíritu que Él nos delegó. Entonces, fue un hombre siervo. Abraham pues tiene una representación. Abraham significa, viene el término Abraham también, mire, Abraham, como Am Israel, significa padre de multitudes, padre de gentes, padre de rebaños, padre de tribus. También representa ese nombre de Abraham, porque él se llamaba antes Abraham, y es un nombre que tiene un sinónimo como padre enaltecido, como lo fue Jacob. Jacob significa el que toma por el talón, y Israel significa él gobernará. Y todos los nombres de todos los patriarcas, de todos nuestros ancestros, también de los discípulos, también cambiaron de personalidad, cambiaron de esencia, y no es el caso de que nosotros también podamos cambiar. Los judíos muchas veces en el momento de la circuncisión física que ellos realizan, ellos también obtienen otro nombre distinto, y el nombre viejo que quizás tenían, pues va a cambiar y van a tener una personalidad quizás diferente a la que tenían anteriormente. Bueno, eso se los dejo a ustedes para que lo puedan escudriñar más a detalle. En este caso, pues, existe un texto bíblico donde el Eterno nos muestra y nos dice de que pero Yahweh, el Eterno, el Elohim, había dicho a Abraham, ahí tenía el nombre de Abraham todavía, que significa padre enaltecido, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, hermanos. O sea, Abraham no solamente era el padre de fe, sino que era un padre de bendición. Por él nosotros somos merecedores de esa gran acogida, de ser hijos de ese pacto, de ser hijos de esas promesas, por medio de nuestro Mesías y Salvador. En el día de hoy, pues hermanos, quería yo asociar esa palabra de Abraham, que significa Abraham, Israel, también pueblo de multitudes, pueblo del pacto, pueblo de, de, de Israel, como lo hemos dicho. Y este gran siervo del Eterno, pues huye de esa gran ciudad que era Sumeria, que era Babilonia, que era Mesopotamia, que estaban Ur de los Caldeos. Actualmente se conoce como Irak, pero pues ha pasado por muchas capas, por muchos términos. Y pues en este momento, este hombre, pues justo, con decisiones, obediente a la palabra, escuchó la voz del Eterno que le decía, huye de esta tierra, vete de esta tierra, como lo dice aquí en la palabra, en las escrituras, en ese libro de Génesis 12:1-3. Bueno, esto sucedió hace aproximadamente hace 2200 años.
antes del Mesías, porque pues esa historia va cambiando a menudo de que nosotros vamos explorando y vamos indagando y vamos escudriñando la Biblia, ¿cierto? Como la conocemos, la Torah judía. Este hombre parte de ser de los ídolos, porque en esta tierra de que era la Sumeria, la Mesopotamia, la babilónica, Ur de los caldeos, pero era una tierra de mucha idolatría. Existía mucha idolatría, es más, su padre también se encontraba ahí en ese momento. Una vez que él toma esa decisión, entonces prácticamente se decide a partir de esta tierra maldita, de esta tierra de idolatría. En el momento en que él parte, pues el Eterno le da esa gran bendición, que haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás de bendición para otros, una nación grande, estamos escuchando como a Israel, porque él dice que nosotros debemos poseer esa tierra porque tenemos fe, porque Abraham era padre de esa fe. Bueno, entonces, a partir de ese momento, pues Abraham no rompe con su padre, rompe con la idolatría, toma esa decisión de partir a la tierra que el Eterno le destinó para poseerla, para conquistarla, para que fuera tuya. Y le muestra todos los reinos del mundo y le muestra que esa tierra le pertenece a él y le pertenecen también a su descendencia. En este caso, los que tienen fe, los que creen. Eso es una promesa que encomendó el Eterno para sus hijos. Amén. Pero también muestran un acontecimiento, muestran una construcción de una torre de Babel en la ciudad de Ur, después de que suceden estos acontecimientos. Entonces se construye precisamente esta torre de Babel, como dice la escritura en Génesis 1.1. Bueno, también hay una partecita muy importante que me llama mucho la atención en Génesis 15, 13, 14, donde le dice el Eterno a Abraham, está en Génesis 15, 13, 14, si lo quieren escudriñar, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, dice la palabra, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. El Eterno siempre nos quiere bendecir, hermanos, el Eterno siempre quiere darnos algo que es de Él y que le pertenece a Él, y aunque el maligno lo tenga, pero en algún momento debe dárnoslo a nosotros, porque nos corresponde a los que hacemos el bien, a los que intentamos compartir las enseñanzas, a los que intentamos compartir los mandamientos del Eterno, y es una promesa que debemos creer, porque el que cree todo le es posible, y sin fe es imposible agradar a Él, y la fe viene por el oír la palabra del Eterno. Entonces, siéntete privilegiado, hermano, que estás escuchando esa palabra, porque yo también la he escuchado y yo también he escudriñado y yo también la he compartido. Entonces me siento merecedor de esa gran promesa que predestinó este Padre de la fe por medio de lo que el Eterno le legó, le encomendó para que repercutiera también en este tiempo. Y dijo también que íbamos a ser esclavos, que íbamos a ser oprimidos, quizás estamos siendo oprimidos, estamos siendo esclavos del sistema que nos corrompe, el sistema que estamos viendo actualmente de este mundo y que prácticamente va a llegar a su final después de que suceden estos escenarios proféticos. Amén. Pero también nos muestra de que en Génesis 11.1 dice que se construyó la torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, hermano. Era el palio hebreo, que lo conocemos. Anteriormente se conocía como el hebreo pictográfico, el hebreo de símbolos, de nomenclaturas, de números. Se caracterizaba para entenderse los unos con los otros, pero todos hablaban una misma lengua. Hasta que ellos quizás quisieron construir esta arca para ser más que el Eterno, porque ese es el pecado que siempre queremos hacer, queremos ser más que los demás, queremos ser más que el Eterno, pero aquí nadie es más que nadie, hermano, aquí todos valemos y el Eterno nos ve con buenos ojos a todos, pero debemos siempre alejarnos del pecado y obedecer y tomar decisiones drásticas en seguirlo a Él, en buscarlo a Él. Dice la palabra que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, dice de que aquel que prefiere a hijo, a esposa o a madre más que mí, no es digno de mí. Así que ya lo sabemos, mis queridos hermanos. También dice la palabra en Sofonías 3.9, dice, Sofonías 3.9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento, hermano. Entonces es muy importante cuando nosotros nos enfocamos y conocemos realmente estos términos, no nos quedamos como en la modernidad que muchas veces no conocemos porque debemos volver a las sendas antiguas, como les decía,
Todo aquel que no conoce el pasado está condenado a repetirlo, también se los dije. Y nosotros debemos siempre volver a las sendas antiguas, más que todo cuando hay un libro que fue inspirado por hombres de él y que nos dejó un legado para que nosotros pudiésemos conocer esa gran verdad. Después pasó de la lengua pictográfica al paleohebreo, el que se conoce, donde pues, el Eterno nos muestra esos términos como lo que yo les estaba diciendo, como Abraham, como Israel, como el Ruach HaKodesh, como el Espíritu Santo, y entre otros términos que de pronto apenas vamos entonándonos y vamos conociéndolos, pues vamos a aprender a entenderlos y a expresarlos. No es difícil, hermanos. Ya llegó pues nuevamente en esta temporada el hebreo moderno, que pues ya tiene otras palabras distintas, pero no son las mismas que existían. De cierta manera tienen algo en común, pero son totalmente distintas. Bueno, el caso no es eso, el caso es que el Eterno en este tiempo pues quiere que nosotros conozcamos esa lengua pictográfica, esa lengua paleo-hebreo, donde realmente las palabras eran una y todos hablaban una misma lengua y pues se tergiversó debido a la desobediencia, debido al pecado del hombre y estas mismas personas que estaban construyendo esta torre de Babel pues fueron diseminadas por todos los países y por eso es que actualmente conocemos el portugués, conocemos el alemán, el inglés, el español, el mandarín, todos esos idiomas, esas lenguas que nosotros conocemos actualmente, fue debido a esa desobediencia que el hombre hizo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a volver a las sendas antiguas y vamos a escudriñar las escrituras como el Eterno nos lo ha enseñado. Bueno, aquí vemos una gran tierra, hermanos. La historia es muy bonita, la historia de Israel, la historia de Am Israel. Hace 4.000 años atrás existía un término, o sea, siempre ha existido Israel, ¿cierto? Israel, pues ya sabemos desde qué tiempo existe, desde que este hombre decidió pelear con el ángel de Yahweh, tuvo un caracona con él y dijo, no te soltaré hasta que me des tu promesa, hasta que me des lo que me corresponde, y le cambió su nombre a Israel. Pero también se le asoció una palabra más en algún momento de la historia. Esto ya fue como prácticamente definido por un grupo de personas que eran judíos que se encontraban nuevamente regresando a su tierra natal, a esta tierra, y decidieron acoplarla, articularla con esa palabra y se quedó llamando Eretz Israel. Eretz significa tierra, Israel significa él gobernará, el siervo de Yahweh, ¿cierto? El siervo del Eterno, el siervo del Todopoderoso. Esto sucedió hace 4.000 años atrás, desde nuestra era, 2.000 años atrás, antes del Mesías, antes de Cristo, ¿cierto? Como dice el dicho. Pero mira que en ese tiempo pues también existía Palestina, y pues siempre ha sido asediada por los pueblos enemigos. Este territorio de Israel, este territorio, esta tierra santa, esta tierra prometida siempre ha sido asediada por los países vecinos, por los estados árabes, por los estados islámicos. Entonces nosotros debemos conocer la historia un poco más, ¿cierto? Existían en aquella época pues grupos judíos también, británicos, existían personas que igualmente querían volver a su cuna integral, a su tierra integral, y esta era lo que se conocía como la diáspora judía. La diáspora judía era prácticamente algo muy importante que nosotros debemos conocer. Están muchas veces en los libros habla acerca de estos acontecimientos, y el Eterno nos enfoca y nos dice de que esto era la cuna del pueblo ancestral, la cuna del pueblo judío, el crisol de la diáspora. En este momento de la historia, pues hay personas desde diferentes lugares que hicieron, de pronto, esas personas que fueron diseminadas por el mundo por esa torre de Babel, por ese pecado que quisieron, pues hicieron un ticún, hicieron una corrección, una rectificación, fueron humildes a reconocer muchas cosas y retornaron otra vez y consolidaron esta gran crisol de la diáspora, esta gran cuna del pueblo ancestral que se conoce por medio de esa, en Shebealpe, por medio de esa Torah que fue manifiesta de boca en boca, transmitida oralmente desde hasta nuestros tiempos el día de hoy. Después de ese momento, pues los pueblos que rodeaban esta tierra de Eretz Israel siempre ha sido asediada por los grupos islámicos, por los grupos árabes, por grupos que no han querido de que esta gran nación se consolide conforme con el principio, porque usted sabe que ha ganado como la discordia de los pueblos enemigos, como lo podemos ver aquí. Los amalequitas siempre han tenido el odio, el rencor con este término, con esta palabra, con este gran siervo del Eterno
que generó envidia entre muchas naciones por tener un gran liderazgo, por ser una persona obediente, por ser una persona eh, temerosa, una persona obediente de los mandamientos de los pueblos enemigos. Podemos ver prácticamente como los babilónicos también tuvieron esa envidia también por ellos. Estos babilónicos pertenecían a esta tierra de los caldeos, pertenecientes a Sumeria, Babilonia, Mesopotamia, de aquí parte toda la historia del jardín del Edén, como fue en el principio, como les estaba explicando aquí, fue consolidado el Gan Edén, que es el jardín del Edén. Entonces, en ese momento, pues existían estos grupos que de alguna forma no querían de que fueran ejad, de que fueran unidad, de que tuvieran consolidadas como lo fue en el principio de las 12 tribus de Israel. Ellos nunca han querido de que este pueblo se pueda estructurar, articular, organizar para que sea como lo fue en el principio, porque siempre ha existido el odio, el rencor por parte de las naciones enemigas. Están los hititas, los grecorromanos, Roma también quitó algunos libros de la Biblia, Roma también de alguna forma siempre no ha querido que esta gran nación se fortifique, se consolide, porque siempre han querido ellos tener como la cabeza en las naciones. Y nosotros sabemos, la iglesia romana siempre ha querido ser como la pionera, y realmente no es así como lo dicen las escrituras, hermano. Todos sabemos pues precisamente quién es Israel. Israel, ¿cierto? Él gobernará, que es la palabra correcta. También vemos los cushitas, los asirios, y cada uno de estos pueblos enemigos que siempre ha tenido ese odio, ese rencor hacia Israel, hacia las tribus de Israel, ¿cierto? Entonces, pues también la mayoría de los países que rodean son árabes, islámicos. También ahorita actualmente en nuestra época moderna existen los chiitas y los sunitas, que son los grupos terroristas del Estado Hezbollah, si no lo conocemos. Actualmente, pues, en el Estado de Israel está siendo atacado directamente por Hamas, ¿cierto? Que se sitúan en la parte sur de la tierra de Israel, que representan los palestinos, que siempre han estado ahí, los palestinos siempre han estado ahí, que representan los filisteos, que es realmente el pueblo siempre, ese pueblo que siempre ha tenido la rivalidad con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, hermanos, pues lo que el Eterno quiere mostrarnos con esto es que en este momento, en ese Eres Israel existía también, se me ha olvidado decirles, existía también una identidad espiritual, una identidad religiosa y una identidad nacional. Ahí fue donde se consolidaron y se creó el sionismo, lo que se conoce como el sionismo político, el sionismo espiritual, el sionismo religioso. Muchos de pronto de nosotros no conocemos esos términos. Bueno, no es de pronto mucha importancia conocerlo, pero hay también antisemitas, hay antisionismos, hay todas esas cosas que nosotros conocemos. Pero lo más importante es que conozcamos el crisol de la diáspora que existió en aquella época, hace 4000 años. Es muy importante, que se llamaba Eretz, que significa tierra, e Israel. ¿Listo? En este caso, pues prácticamente, como lo decía Zacarías 14:2, Zacarías 14:2 nos habla muy claramente y nos dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado la ciudad. Es una profecía que siempre se ha cumplido, hermano, y siempre este Israel, esta tierra es asediada por todas las naciones, por todos los pueblos islámicos, árabes, enemigos, siempre han tratado de que no se construya, de que no se organice. Y como lo dice dentro de esta gran palabra, pues hay una gran capital que se llama Jerusalén, dentro de Eres Israel, ¿cierto? Que es prácticamente ese corazón de ese pueblo, y nosotros nos corresponde en ese tiempo orar siempre por Jerusalén. Esto ha sucedido desde hace mucho tiempo atrás, hermanos, esto no es nuevo. El tema ahorita de Hamas pues está nuevamente levantándose en una tercera guerra mundial, que es la batalla del Armagedón, la guerra de Gog y Magog, que es precisamente los reinos del norte que vienen con un rey, con un príncipe de parte de ellos, y se reúnen para ir contra Israel con armas, como se está viendo. Y actualmente, pues, el Estado de Israel, como lo conocemos, está contraatacando la región de Hamas, está contraatacando la región de los palestinos, pero no se dan cuenta de que hay otros grupos también, que es como el Hezbollah,
y también está el grupo islámico yihadista, que es ISIS, que es uno de los más poderosos, que es financiado por las élites políticas y las élites religiosas más grande, y precisamente lo financia con muchos recursos, billones de pesos anuales, dólares. Bueno, no es el caso. El fin es que nosotros debemos darnos cuenta de que cada uno de estos grupos que siempre ha tratado de que este Israel no se levante con sus 12 tribus como corresponde, pues prácticamente va a venir una profecía también para el pueblo de Israel, como la vamos a escuchar ahora. En Ezequiel 39:23 también dice la palabra que, y sabrán las naciones que la casa de Israel, precisamente es esta la casa de Israel, fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregaré en manos de sus enemigos. Y cayeron todos a espada. Esta es la palabra, hermano, pues, que se ha cumplido, porque los dos reinos han sido destruidos. Tanto el primer reino del primer templo que se reconstruyó de Salomón fue destruido también por los babilonios, por Nabucodonosor, como el segundo también fue destruido por Tito. Tito, una vez que se va consolidado el segundo templo de Herodes, que fue en la época del Mesías. Todos esos siempre no han permitido de que se consolide conforme es este templo, porque pues siempre ha sido la envidia de las demás naciones enemigas de que sea en medio de esta Israel que se consolide prácticamente lo que el Eterno predestinó, y es unas promesas que se deben cumplir, y es una profecía que está predestinada para todos los tiempos. Amén. Bueno, vamos a continuar. Aquí pues podemos ver como los países contemporáneos, es como un break, como un paréntesis en medio del camino para que conozcamos actualmente con respecto a relación con lo que estaba pasando anteriormente, que eran los grupos, esos grupos que se reunían, grupos religiosos, grupos islámicos árabes que tenían asediada. Ahorita prácticamente son los países también que están en esos territorios, y pues acá podemos ver el reino de los árabes, de los islámicos, de los persias. También podemos ver a los amalequitas, los hititas, los amorreos, los jebuseos, todas esas clases de grupos que existían. Es más, también dentro de cuando iban a acechar esta gran nación, pues habían unos grupos que también se refugiaban directamente en la llanura del mar de Sal, del Mar Muerto, que eran los esenios, que eran los macabeos, que fueron mártires, que fueron masacrados directamente por estos grupos, una vez que ellos de pronto destruían este gran templo. Y existían unos templos en estas cuevas, con las cuevas de Qumran, en la cueva de los esenios, donde existían también los fariseos, los saduceos, los publicanos, los celotes, los que cobraban los impuestos en aquella época. Y es muy bonita la historia cuando nosotros podemos conocerla, y estos grupos eran muchas veces oprimidos también, y eran echados de ahí de la ciudad. Ellos tenían que refugiarse en algún lugar para poderse esconder, y ellos hacían sus rituales, hacían sus, 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 sus sacrificios conforme eran en el tiempo anterior. Y igualmente, pues el Eterno quiere que nosotros conozcamos esta gran historia. Amén. Bueno, continuamos. Bueno, esta parte es muy importante, hermanos queridos oyentes, porque la palabra dice de que todo, como lo está escrito en Génesis 49:28, Génesis 49:28, dice que todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo. Al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. El Eterno siempre quiere bendecirnos, amigos, hermanos, queridos oyentes. Pero mira que aquí se consolida realmente las 12 tribus de Israel, que representan ese gran pueblo. Él gobernará Israel, que son hijos propiamente de este gran siervo del Eterno, que tiene una profecía que se debe cumplir, y que nosotros debemos participar para poder mostrarle a otras personas que realmente no es como lo dicen que es. El Estado de Israel representa un Estado político, y Israel representa a este gran pueblo que tienen estos 12 hijos, que unos representan 12 de bendición perdón, 6 de bendición y 6 de maldición, pero realmente que todos tienen un propósito y tienen un objetivo directamente en este tiempo que estamos viviendo. Perdón, yo tomo agua un momento. Pero también nos habla de que han habido capas, de que han habido como esas interfaces, como esas cosas que nosotros no podemos ver, porque de pronto el Hasatán, el enemigo,
el que siempre ha querido vendar a tapar la historia, realmente nos ha ocultado realmente esta historia que debemos conocer. También lo dice en Marcos 3, 24, 25, dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Eso está en Marcos 3, 24, 25. Una vez que Roboán y Jeroboán, que son dos personas como descendientes del rey Salomón, decidieron pues en el momento en que el rey Salomón llegó la reina del Sabat, que llegó del reino de Etiopía, decidió entregarle la sabiduría, el rey Slomo, como se le conoce, decidió entregarle la sabiduría de todo de lo que el Eterno le había delegado, porque ella le trajo incienso, le trajo perlas, le trajo muchas perlas de todos los aspectos y él precisamente se embriagaba y cometía adulterio y cometía fornicación con cada una de estas mujeres, pero pues más aún siendo el siervo del Eterno, este Salomón, decidió perder el reino y el reino se dividió en dos partes. Y el Eterno dice que no, de que una casa dividida jamás podrá estar en pie. Y hasta el día de hoy, pues lo que nos corresponde a nosotros hacer en este tiempo, pues tratar de que se consoliden primero los dos reinos, el reino de Judea, como se conocía anteriormente, y el reino de Samaria, que anteriormente era el Siquén y Judea, pero pues prácticamente cambió de nombre a Samaria y Judea. Entonces a nosotros nos corresponde, hermanos, hacer esa reconciliación entre esos dos reinos para que podamos ver nuevamente las 12 tribus como eran el principio. Amén. Pero aquí también vemos algo muy interesante, hermanos. Mire, vemos también como esa parte de los 12 tribus de Israel, actualmente prácticamente el Estado de Israel ha venido conquistándola y pues aún falta este territorio de Palestina donde les decía que actualmente pues Hamas está contraatacando y el Estado de Israel ambos de parte y parte este territorio de los palestinos que está en la parte, aquí te los muestro precisamente en esta partecita, acá. Aquí está el reino de Palestina donde trabaja Hamas. Hamas trabaja acá. Acá está el grupo islámico Hamas. Y aquí están todas las tropas del Estado de Israel, las fuerzas de defensa de Israel, las FDI, pendientes precisamente en esta zona de Hamas. Pero no se han dado cuenta de que están descuidando propiamente esta parte de por aquí que corresponde al Líbano, que corresponde a esta parte donde están también los de Hezbollah. Y esta parte va a ser contraatacada también, como se los mostré anteriormente. Pero también van a venir otros grupos que precisamente corresponden a toda esta parte de acá, la parte de Damasco, la parte de Siria, que es propiamente ISIS, que es el grupo islámico ISIS, que hay ya tres grupos que están contraatacando en este nuevo tiempo y nosotros debemos darnos cuenta realmente qué propósito tienen, como se los mostré ahorita con cada uno de esos grupos que existían anteriormente, como los amorreos, los hititas, los amonitas, los moabitas, los jereceos, los persas también, los babilónicos, los egipcios, los romanos. Todos esos grupos siempre han asediado esta región y ahorita no los conocemos como esos nombres, aunque de cierta manera todavía existen, sino que los conocemos normalmente como el Estado Islámico ISIS, como el grupo terrorista Hamas y como Hezbollah, que son grupos que se han consolidado debido al tiempo y siempre han tenido pues esa furia, ese rencor contra la nación de Israel. Bueno, pero también, hermanitos, pues queremos mostrarles a ustedes cómo el Eterno prácticamente esta región que aún no se ha consolidado, no se ha estructurado, no la han conquistado, actualmente tienen rebaños, tienen asentamientos palestinos, israelíes, y el Estado de Israel siempre los está oprimiendo, siempre los está sacando de ese territorio, porque es obvia razón de que ese territorio no le corresponde a los palestinos. Si más bien le corresponde a las tribus que se encuentran ahí en esta partecita que nosotros podemos ver ahí, en esta, que ahí están precisamente, que es el territorio de Efraín, aún Judá todavía está ahí, y Benjamín y Manashe. Aunque ese territorio tampoco debería conquistarse, pero aquí Moisés se consolidó y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, pero Yehoshua su siervo,
sí pudo entrar a esa tierra y pudo posicionarse en esa tierra de Siquén y prácticamente delegar como esa misión que le correspondió, que es precisamente las bendiciones y las maldiciones. Pero mira que por fuera también hay unas tribus que representan a Rubén, a Gad, a Manashe. Y más abajo están los moabitas y los edomitas, que siempre han tenido pues la furia nuevamente con las cosas del Todopoderoso. Ese territorio, hermano, nosotros los conocemos como prácticamente esto, como Cisjordania, como Transjordania y como Palestina. Eso se conoce. Y abajo está la franja de Gaza. Actualmente ese territorio es virgen, ese territorio, aunque ahí se está posicionando quizás la embajada de Palestina, es la capital de Palestina en ese caso, pero todavía no es de manera como formal por la Organización de Naciones Unidas, que es prácticamente la que delega esa parte que es fundamental en ese estado, pero como les decía, no le corresponde a ellos, si le corresponde a estas tribus que están diseminadas por el mundo, que es Efraín, que es Manashe, que es Gad, que es Rubén, y que es prácticamente Yahudá, y Benjamín, porque aún el territorio de Yahudá todavía no se ha conquistado ahí, que hay muchos judíos que no lo están. Pero más abajito también podemos ver por esta zona, hermanos, que aquí era donde se refugiaban anteriormente estos grupos esenios, los macabeos, los fariseos, los saduceos, que venían a contraatacar una vez que los buscaban porque ellos sabían mucho de Torah, ellos sabían mucho de profecía, ellos sabían mucho de los manuscritos, entonces los contraatacaban en esta región y por ahí encontraron unos libros, los libros de Qumran, los libros del manuscrito del Mar Muerto, y qué bueno que pronto conocieran esa historia también. Bueno, vamos a continuar, hermanitos, acá para que podamos conocer un poco más de la historia. Si de pronto tienen alguna pregunta, con gusto me los dejan ahí en los comentarios y yo con gusto les puedo colaborar en la respuesta. Amén. Bueno, aquí vemos también. Bueno, también hay una profecía contra los filisteos. En Ezequiel, bueno, vamos a volver un poquitico acá. En Ezequiel nos habla de que se ha dicho Yahweh el Elohim, por lo que hicieron los filisteos con venganza cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim: he aquí yo extiendo mi mano contra los filisteos, y cortaré a los hereteos, y destruiré al resto que queda en la casa del mar, y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy Yahweh cuando haga mi venganza en ellos. Entonces ahí podemos saber, hermanos, y conocer realmente que aunque este pueblo siempre ha estado vivo desde antes, desde después de la creación, como lo podemos desde el crisol de la diáspora, todavía lo podemos ver hasta esta fecha, y aún pues que han cambiado ciertos nombres, pero Palestina siempre sigue siendo el mismo, que representan los filisteos. Y esto también tiene una profecía directamente escrita en la palabra. Bueno, hermanos, y ya en esta época contemporánea, pues el Eterno nos muestra directamente la consolidación del Día de la Independencia del Estado de Israel, como lo conocemos actualmente, como lo conocemos directamente en esta fecha que el Eterno estipuló. Por David Ben Gurión, prácticamente fue el Día de la Independencia del Estado de Israel, y en ese momento pues se consolidó el Estado de Israel. En este momento pues debido a las situaciones pues existieron ya unas grandes guerras, la guerra de la independencia, también la guerra de Yom Kippur, la guerra de los 6 días y los acuerdos de tratados de Oslo, donde vino Bill Clinton, el presidente de Estados Unidos, y como que un poco solivianaron las cargas, pudieron hacer acuerdos de paz, pero no, de cierta manera, y igualmente los palestinos pudieron vivir de cierta manera tranquilos en su territorio, pero los tratados de acuerdo de paz todavía continúan y por eso siempre han asistido esas guerras directamente. Como yo les mostré en ese territorio de Cisjordania, de Transjordania, de Decápolis, de Franja de Gaza, todavía no se han consolidado unos acuerdos precisos y claros de acuerdo a lo que este grupo palestino ha querido siempre consolidarse en esa tierra, como está escrito. Pero recordemos, como lo pudimos ver, hermano, de que esas tribus prácticamente son de Israel, no le corresponden a los palestinos. Entonces, siempre han existido estas guerras, hermano, desde esa fecha y hasta el día de hoy todavía las podemos ver. Ahorita, pues, el primer ministro Benjamin Netanyahu
prácticamente no quiere hacer acuerdos. Ahorita escuché en la Organización de Naciones Unidas de que estaba pensando hacer acuerdos con los árabes, pero no con los grupos terroristas propiamente, ni con los palestinos tampoco, mucho menos. Pero hay unos acuerdos de los dos estados, Estado Palestina y Estado de Israel, pero bueno, todavía no se ha terminado realmente sobre eso, por eso todavía sigue existiendo esa guerra. ¿Ven? Bueno, hermanos, y también acá lo dice la palabra de que, eh, y mi pueblo, como lo dice en Isaías 32:18, y mi pueblo habitará en moradas de paz, en habitaciones seguras y recreos de reposo. Podemos ver, hermano, que Israel, él gobernará, tiene una gran representación, es un siervo del Eterno. Y siempre, aunque ha sido asediada por los pueblos enemigos islámicos, árabes y muchas religiones en el mundo que no quieren esta gran nación, esta, 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 esta gran tierra prometida que es actualmente, se conoce como la tierra de Canaán y siempre se ha conocido. Ahorita los que gobiernan esta tierra son los cananitas quizá, porque el Estado de Israel, como les decía hermanos al inicio de la enseñanza, la morfología de las palabras es distinta y en este momento pues los cananitas fueron malditos por el Eterno en algún libro de la Biblia. Eso está escrito en la Génesis 9:25. Vamos a leerlo, Génesis 9:25. Entonces, por eso es que viene esas profecías directamente, como los dije en Génesis 39 y en Zacarías 14:2. ¿Qué dice Génesis 9:25, hermanos? Dice la palabra lo siguiente. Dice, y dijo, maldito sea Kenaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahweh mi Elohim sea Zen y sea Canaán su siervo. Recordemos, hermanos, desde que en el tiempo de Noah tenían tres hijos, tenían a Zen, a Can y a Jafet. Y pues nosotros acá en Colombia, en otros países americanos de aquí de latinos, prácticamente somos semitas. Pues no todos, como los canos, los cusitas son los negros, los negritos de África y los de Jafet representan todo el territorio de Rusia, esa parte por allá septentrional, de los reinos del norte que se vienen a reunir en esa guerra de Gog y Magog como está representado. Entonces, prácticamente los que tienen esta tierra no es el Estado de Israel, son los kenanitas, son los cananitas, que prácticamente, aunque tienen una parte en esta tierra también, como está escrito por medio de la sierva Agar, de Ismael, y por medio de Saf también, que tienen gran parte en estos territorios, pero pues como están consolidados, hermanos, son las tribus de Israel las que deben de estar en este territorio. Más sin embargo, el Eterno es un Elohim justo, Elohim que realmente como que abre los territorios, expande, cada día está dando mejores bendiciones a sus siervos y prácticamente él tiene unas promesas para los que estemos diseminados por la tierra, para los que estemos por fuera de estas promesas. Quizás de pronto en este momento no somos tenidos en cuenta por el Estado de Israel, porque como les decía, el Estado de Israel realmente lo que quiere es que nosotros nos convirtamos a la religión del judaísmo, a la religión cananita de ellos, y nosotros no nos corresponde porque nosotros somos la representación de Abraham, nosotros somos la representación de Am Israel, y propiamente dentro de esta parte que se dice llamar el Estado de Israel, como les decía, Estado Medinat, que representa prácticamente un grupo político, no solamente en grupo político, sino hay grupos religiosos que están los ortodoxos, están los caraítas, están los mesiánicos, están los ultraortodoxos, están los hasídicos y hay otros grupos religiosos involucrados también ahí prácticamente que es los askenaz también están ahí, los británicos, entre otros grupos que también se encuentran articulados directamente a ese gran Estado de Israel, pero que no es Am Israel, valga la redundancia. El Am Israel se encuentra disperso entre las naciones y quizás hay judíos que propiamente vienen desde esa tribu de Yahudá, que están ahí como defendiendo su territorio, pero que muchas veces ellos saben de que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra potestades, contra los huestes de maldad en las regiones celestes. Ellos entienden este secreto, no como los cananitas que están lidiando con carne, con sangre, con armas, con cohetes, con niños, o sea, haciendo realmente masacres de sangre y eso no son realmente las tribus de Israel que ya conocen realmente el verdadero legado.
porque dice que no es con arma ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, como dice la palabra en Zacarías 4:2 creo que es. Entonces a nosotros nos corresponde orar siempre por la paz de Jerusalén, hermanos, y tener puesta la mirada allá, no en el Estado de Israel, sino orando siempre por estas tierras que prácticamente y por los escenarios que se van a levantar proféticos en este tiempo de la Tercera Guerra Mundial, de Gog y Magog, de la batalla del Armagedón, donde también prácticamente vienen unas promesas para sus hijos, a los que creen, a los que conocen del legado de lo que el Eterno nos encomendó. Amén. Entonces, prácticamente es esto, hermanos, y prácticamente también el Eterno nos muestra cómo pasó desde la tierra de Israel, como se llamaba anteriormente, Eres Israel, la morfología, como les decía, no es lo mismo decir tierra de Israel a decir Estado de Israel. Tierra de Israel representa un lugar que se conquista, un lugar, una tierra que le pertenecen a los verdad, a una tierra prometida que es para los que creen, para los que conocen realmente cuáles son las promesas del Eterno, como lo fue Abraham cuando vio esa tierra que vino ante él y que él quiso ser heredero de esas promesas, porque tenía fe, porque partió, porque tomó esa decisión de partir de ese lugar donde había idolatría, donde era su padre Teraj, para ir a esa tierra prometida que fluye leche y miel. Pero también vemos cómo la palabra Poshea Israel significa transgresor de Israel, que es una palabra totalmente distinta a lo que es Am Israel. Entonces, valga la redundancia, hermano, nosotros siempre estamos con Israel, pero la esencia no es la misma, como les decía al iniciar la enseñanza del día de hoy. Y nosotros debemos comprender e interpretar las Sagradas Escrituras y pedirle al Eterno discernimiento quién es realmente Israel y qué nos corresponde a nosotros hacer en esa parte, porque hay una herencia también para sus hijos y también hay unas promesas también para los que creen, como lo dice la palabra. Como les decía, pues no es lo mismo decir Estado de Israel a decir Am Israel. Ahorita pues les había explicado el término de Estado, hay una gran jerarquía en esa parte, aunque prácticamente esto se considera también una profecía, porque como se los dije en el libro de Zacarías 14:2 y en Ezequiel 39:3, nos habla acerca de que en los postreros días pues van a venir contra las santas, las demás naciones van a venir en contra de Israel y la van a derribar, la van a destruir, y solamente va a quedar una porción muy pequeña en Jerusalén, más no en la Eres Israel, más no en la tierra de Israel, porque primero se tienen que consolidar esos dos reinos de Judea y Samaria, y después debe estructurarse las 12 tribus de Israel, que representan las 12 tribus de Israel, precisamente, valga la redundancia. Pero nosotros sí la conocemos como Am Israel, como les decía inicialmente en la enseñanza. Así que nosotros representamos a Israel, hermano, y debemos ir a conquistar esa tierra que el Eterno nos delegó a nosotros, que nos corresponde a nosotros creer. No sabemos cómo vamos a venir a conquistar eso si no tenemos armas, si las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en el espíritu, en el Ruach HaKodesh para la destrucción de fortalezas, pero nos corresponde dar el paso como lo dio Abraham, que salió de esa tierra, como lo hicieron también los patriarcas. Moisés cuando partió hacia liberación de los esclavos, como lo hizo también el profeta Noah que decidió construir el arca, como lo hizo también Isaac que también conquistó y construyó unas tiendas para adorar en medio de Siquén. Abraham también conquistó una tierra para adorar al rey en medio de Hebrón, lo que se conoce como Beersheba por allá, como lo que se conoce como Judea, ese territorio. Entonces nos corresponde a nosotros conocer la historia, hermano, nos corresponde a nosotros mirar realmente a quién seguimos, mirar realmente la consolidación de las palabras, por eso es muy importante conocer, él va a colocar lenguaje puro en nuestro sentir, como lo era en el principio antes de la Torre de Babel, para que todos conozcamos esta gran verdad. Hay muchas religiones en el mundo que nos han engañado, nos han mentido y nos han dicho realmente, pero han limitado nuestra fe. No te dejes limitar la fe, amigo mío, no te dejes engañar, lee las escrituras, escucha diferentes puntos de vista, ora en tu cuarto cerrado y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y nos corresponde a nosotros conquistar esa tierra, hermanos. Esa tierra es del Am Israel, que precisamente somos nosotros, que creemos y que somos pertenecedores de esas grandes promesas que el Eterno tiene para con cada uno de nosotros.
Bueno, amados hermanos, pues yo hasta este momento, pues les agradezco mucho por haberme escuchado, por haber visto la enseñanza del día de hoy. Pueden contactarme, pueden escribirme si tienen preguntas. Igualmente, pues estaré muy atento a colaborarles en lo que necesiten. Nuevamente, que el Eterno les ayude, que el Eterno los guíe, que el Eterno les dé paz, que el Eterno les dé bendiciones, que el Eterno les abra los ojos, nos abra los ojos para que podamos ver realmente más de lo que Él quiere darnos, Él quiere mostrarnos, Él quiere que nosotros conquistemos, Él quiere que nosotros conquistemos esta tierra también que es nuestra, este ser, esta carne que es de nosotros y nos dejemos guiar por el Espíritu que Él nos dio, porque el que teme no ha conocido a Él, porque Él es Ahabá, hermanos, y nuestra lucha es con amor, hermanos, nuestra lucha es con el poder del Espíritu de Él, con la fe, hermanos, abriendo caminos para que otros conozcan la luz, para que no estén en tinieblas, para que no estén en oscuridad. Así que yo los dejo, hermanos, que tengan una feliz tarde, una feliz semana. Amén. Yahweh les bendiga. Shalom.